Entonces, después de este éxito tecnológico, vamos a empezar seguramente sin ningún problema hoy. Bueno, primero gracias, ¿no?, por la asistencia, por estar tan pendientes de este ciclo que está resultando, pues la verdad, muy bien. Hoy nos siguen más de 250 personas. Muy bien, Laura. Gracias. Bueno, ella es Laura Casal, que hoy nos va a hablar. Laura es doctora en arqueología, tiene un doctorado en ciencias marítimas, arqueología y gestión. Y bueno, no voy a abrumar con el currículum de Laura porque habría que leer un largo número de titulaciones, de actividades, de proyectos en los que ha intervenido y en los que interviene. No importa que yo acabe rápido y que hable ella. En la actualidad está en el Museo Arqueológico de Ourense y es la primera vez que nos visita. Yo espero que no sea la última, porque estoy segura que Laura nos va a contar cosas muy interesantes, nos va a abrir el conocimiento que tiene de la Galicia marítima, de la Galaecia marítima en este caso. Y bueno, desde luego, hasta donde conozco a Laura, todo es positivo. Es una trabajadora incansable, resolutiva, tiene una lucidez extraordinaria, creédmelo. La lucidez es siempre buena, pero en la arqueología es imprescindible. Y Laura es una persona muy lúcida, y por encima de eso está el aspecto humano, porque ella siempre tiene, bueno, muchísima paciencia, que yo te envidio. Yo no tengo tanta, bueno, casi no tengo, y además tiene una facilidad para encontrar lo positivo de las cosas. Y yo creo que eso hace que proyectos como el de Ría de Viveiro, que es donde nosotras nos hemos encontrado, pues vayan para adelante, porque los proyectos solamente van adelante con personas como Laura, ¿eh? Entonces, bueno, yo quiero darte las gracias porque además tiene que venir o desde Ourense o desde Vigo, o sea que es doble esfuerzo, ¿no? O sea que al final le tenemos que aplaudir doblemente por lo bien que lo va a hacer y además por el esfuerzo de venir aquí desde allá. Laura, muchísimas gracias y esperamos que vuelvas otra vez, ya desde ahora. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias al centro de la UNED de La Coruña y en particular a la profesora María Loira por su invitación y por esta presentación tan generosa. Yo me encuentro abrumada por tus palabras, la verdad. Muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que nos siguen y que van a seguir esta sesión, tanto presencial como telemáticamente. O sea que, bueno, de antemano, muchas gracias por su atención y espero que esta conferencia resulte de interés, ¿no? Para mí es un honor estar aquí hoy y formar parte del grupo de ponentes que participan en este ciclo de conferencias, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Entrando ya en el tema de la conferencia, decir que se enmarca en un ciclo titulado Galaecia, ¿no? La implantación romana en el noroeste peninsular, una visión arqueológica. Y de lo que vamos a tratar hoy es de esta cuestión a través de una actividad específica, muy específica, que es la pesca, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar del mundo de la pesca en el noroeste peninsular y en concreto en el territorio actualmente gallego en época romana. Por lo tanto, bueno, antes de adentrarnos o de profundizar en el caso gallego, parece procedente contextualizar el ámbito de investigación al que pertenece esta conferencia, que es el de la arqueología de la pesca, ¿no? Es decir, la investigación de la actividad pesquera a través del registro arqueológico. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de arqueología de la pesca son los datos con los que contamos, los datos arqueológicos, que son los vestigios o los restos arqueológicos asociados a la pesca. Y distinguimos dos grandes grupos de restos. Por una parte, los de carácter inmueble o constructivo, de carácter estructural, que son fundamentalmente tres: las salinas, es decir, las instalaciones. Bueno, pido disculpas porque estoy viendo que algunas letras
se solapan unas a otras. En el PowerPoint original creo que está bien, pero bueno, debe ser que al hacer el cambio al PDF, pues pido disculpas de antemano por esto, pero es la primera vez que me sucede, ¿no? Pero bueno, encontramos, como decimos, restos de carácter inmueble o constructivo. Por una parte, las salinas, es decir, instalaciones preparadas para obtener sal a partir de agua de mar a través de procesos de evaporación. Las factorías de salazón, que son esos establecimientos o instalaciones fabriles donde tiene lugar el procesado del pescado por inmersión en sal y deshidratación. Y por último, los alfares o hornos de producción de ánforas salazoneras, es decir, de los contenedores en los que se van a almacenar y a transportar las salazones y salsas de pescado. Esto en relación a los restos de carácter inmueble. Después están también los restos arqueológicos de carácter mueble asociados a la actividad pesquera. Y entre esos restos de carácter mueble encontramos, por una parte, los restos arqueozoológicos, ¿no? Los restos de fauna marina. Por una parte, los restos malacológicos, restos de conchas de moluscos y de crustáceos, y por otra parte, los restos ictiológicos, que son esencialmente restos de espinas y escamas de pescado. Aquí presentamos, bueno, dos ejemplos con una pequeña representación de la colección malacológica del yacimiento romano de Caldoval, en la ría de Ferrol, y también una pequeña representación de los restos ictiológicos muy abundantes aquí en el yacimiento de Cantón Grande, en A Coruña. Junto a los restos arqueozoológicos, otros restos de carácter mueble asociados a la pesca son los instrumentos de pesca. Posiblemente los anzuelos son los más evidentes, ¿no? Donde hay un anzuelo encontramos una prueba inequívoca de actividad pesquera. Bien, para interpretar estos datos arqueológicos, para el estudio de los vestigios materiales asociados a la pesca, resulta esencial la información proporcionada por otro tipo de fuentes. Y fundamentalmente hablamos de tres tipos de fuentes de información. Por una parte, las obras de los autores clásicos, y aunque existen múltiples referencias en los textos grecolatinos a los peces, a la pesca, a los pescadores, se suele utilizar como obra de referencia la Liéutica o de la pesca de Opiano, escrita en el siglo II después de Cristo, y en el que recogen un pasaje del libro tercero, una información que para nosotros es muy relevante, ¿no? Que son los 4 métodos de pesca conocidos y utilizados en el mundo romano: la pesca con anzuelo, la pesca con redes, la pesca con trampas o nasas y la pesca con arpón o tridente. La segunda fuente de información esencial para la interpretación de los datos arqueológicos son las fuentes iconográficas, es decir, el repertorio iconográfico de temática pesquera, tan prolífico en el soporte musivo, ¿no? Especialmente todas las escenas de pesca que aparecen representadas en la musivaria romana, sobre todo en el área actualmente tunecina. Perdón, porque he perdido la... Es decir, la veo aquí, pero no la veo en la pantalla. Entonces, a ver si a través aquí... A ver, vale. Perdón. Junto a las fuentes iconográficas y a los textos de los autores clásicos, la tercera fuente de información fundamental es la etnografía, ¿no? La documentación etnográfica, todos los estudios sobre artes y aparejos de pesca tradicional, pero no solamente esto, sino todos aquellos aspectos que rodean a la vida de los pescadores, a las gentes del mar y también a los pescadores fluviales. La actividad pesquera, la pesca, es una actividad muy conservadora, ¿no? En el mundo de la pesca, aquello que funciona tiende a permanecer en el tiempo, pasa de generación en generación, y así ha sido a lo largo de diversas etapas históricas, hasta tiempos muy recientes, fundamentalmente el tercer cuarto
sí, tercer último cuarto del siglo XX, aquí en Galicia, donde la irrupción de una serie de novedades va a afectar directamente a la manera de pescar, ¿no? A los métodos y a las técnicas de pesca. Y además aquí en Galicia, en una tierra con una fuerte y antigua tradición pesquera y marinera, contamos con un acervo enorme de documentación etnográfica relativa a la pesca. Por otra parte, cuando hablamos de arqueología de la pesca, hay que señalar que se trata de una línea de investigación relativamente reciente. Esto no significa que no existan referencias en la literatura y en la bibliografía. Sí, claro. Hola. Esto no significa que en la literatura y en la bibliografía no existan referencias a la existencia o no a la presencia de los datos arqueológicos que acabamos de ver, tanto inmuebles como muebles. Y de hecho, en la bibliografía, en la historiografía arqueológica gallega, tenemos varios ejemplos, ¿no? Tanto de restos inmuebles como muebles. Por ejemplo, referidos a las factorías de Salazón, ya desde finales del siglo XIX existe bibliografía, en concreto los trabajos de Federico Maciñeira, en relación a dos establecimientos salazoneros de la cornisa cantábrica, ¿no? Espasante y Bares. La primera publicación, que aparece aquí en la tierra gallega, en el año 1896, en el que describe con mucho detalle, de una manera muy minuciosa, los restos constructivos, pero también lo hace de manera gráfica, tanto con dibujo, con croquis y cortes del perfil, como fotográficamente. Es un trabajo realmente pionero en lo que se refiere al estudio de las factorías de Salazón, no solo en Galicia, sino a nivel peninsular, ¿no? También en la historiografía arqueológica gallega encontramos referencias ya desde desde el primer momento en el que tenemos noticias, a finales del siglo XIX, de la existencia de restos arqueozoológicos, sobre todo de restos malacológicos, que son los más evidentes y además se conservan muy bien, ¿no? Por el elevado contenido en carbonato cálcico. Sobre todo encontramos referencias a los concheros. Ya en los trabajos, en algún trabajo de Manuel Murguía, se menciona la existencia de concheros asociados a poblados costeros de naturaleza indígena, característicos de la cultura castresa, ¿no? De los castros. Y se refiere al conchero, por ejemplo, del castro de Alobre, que sale a la luz cuando se abre una carretera que pasa a los pies del castro de Alobre, en Vilagarcía de Arousa. Pero posteriormente, a principios del siglo XX, ya se empiezan a excavar estos concheros, que son basureros, ¿no? O vertederos con un alto contenido en conchas, que además van a propiciar la conservación de los materiales que están contenidos en ese depósito, por lo que mencionábamos, ¿no? Por el alto contenido en carbonato cálcico, sobre todo los metales, entre ellos anzuelos, agujas y otros tipos de restos. Y como decíamos, bueno, ya en la segunda y tercera década del siglo XX se excavan concheros como el de Neisón, el castro de Neisón Pequeno, y de hecho se hace un corte, aquí está la estratigrafía de uno de esos concheros. Y también se documenta gráficamente, por ejemplo, en el caso de las primeras intervenciones a partir del año 1914 en el castro de Santa Trega, en Aguarda, los publica Ignacio Calvo, pero también en otros concheros que aparecen a los pies del castro de Santa Trega, en Aguarda, en concreto en Camposancos, ¿no? el conchero de Apasase. Y algo similar sucede con los restos de instrumental pesquero, sobre todo los anzuelos, porque, como decíamos, el anzuelo todos lo reconocemos, ¿no? El anzuelo morfológicamente prácticamente no ha evolucionado. Entonces, donde hay un anzuelo, sabemos
que se ha practicado la pesca, tanto sea marítima o marítima oceánica, o si es en yacimientos de interior, pues la pesca fluvial o lacustre, ¿no? En función de la ubicación del yacimiento. Aquí señalizamos algunos anzuelos recogidos en las primeras intervenciones en el Castro de Santa Trega, en Aguarda. Hay anzuelos de hierro, férricos, pero casi todos son de bronce. Y también se empieza a aludir a la presencia de pesas comúnmente conocidas como poutadas, que son estos cantos rodados con entalles laterales, muy fácilmente reconocibles porque aquí en Galicia se han empleado tradicionalmente en la pesca, tanto en la pesca fluvial como en la pesca marítima. Lo que queremos decir con esto es que los datos arqueológicos asociados a la pesca no son nuevos, ¿no? Ya los conocemos desde hace mucho tiempo. Lo que sí es reciente es la manera de abordar su estudio, ¿no? De una manera sistemática. El estudio sistemático de los datos arqueológicos asociados a la pesca es relativamente reciente. Podemos hablar aproximadamente de las 2 últimas décadas, con un especial impulso aquí en Galicia en los 10 últimos años. Y este fenómeno tenemos que enmarcarlo en un contexto investigador más amplio geográficamente, que tiene que ver con la creciente atención investigadora dedicada a la actividad pesquera en el mundo antiguo en otras áreas de la península ibérica que también tienen una fuerte y antigua tradición pesquera. Nos referimos fundamentalmente al área del estrecho de Gibraltar, pero también al levante peninsular, al Algarve portugués y al estuario, a la zona estuarina, a la desembocadura de los ríos Sado y Tajo en la fachada atlántica portuguesa. Por otra parte, junto a este contexto investigador, aquí en Galicia tenemos que sumar los resultados que se vienen obteniendo desde aproximadamente la década de los 90 del siglo pasado, incluso finales de los años 80, en diversas actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en yacimientos costeros, ¿no? Muchas de estas intervenciones realizadas en el ámbito de la arqueología de gestión o arqueología de urgencia, aunque no de manera exclusiva. Nos referimos fundamentalmente a los resultados obtenidos en el yacimiento de Oareal de Vigo, con esa gran salina romana, que ocupa en torno a unas 80 hectáreas estimadas, las factorías de salazón anexas, que forman parte de ese gran complejo salazonero, pero también de otras factorías de salazón romanas en las Rías Baixas, sobre todo en la ría de Vigo, pero también en puntos más septentrionales. Por ejemplo, en la ría de Pontevedra destaca la factoría de salazón del yacimiento romano de Pescadoira, en Bueu, con un alfar asociado, un taller de producción cerámica que fabricaba las ánforas para envasar y comercializar esas salazones, ¿no? Entonces, estos dos factores, el contexto investigador más amplio, favorable para el estudio de esta actividad pesquera, sumada a estos resultados que se vienen obteniendo en la arqueología gallega, constituyen los factores que explican o que justifican la estimulación de esta línea de investigación, especialmente durante la última década, tanto en el ámbito académico como fuera de él, ¿no? Se han leído ya varias tesis doctorales sobre este tema. Hay una tesis doctoral sobre los restos ictiológicos de los yacimientos arqueológicos del noroeste peninsular, defendida en el año 2015, otra sobre restos malacológicos en ese mismo entorno territorial, defendida en el año 2000, bueno, una es del año 2013 y otra del 2015, pero creo que lo he dicho al revés. Y en el año 2022 una tesis sobre un instrumental pesquero, tanto de ámbito marítimo como de ámbito fluvial. Además, a esto hay que sumar proyectos de investigación llevados a cabo en el ámbito universitario que atienden con especial interés, con especial atención, valga la redundancia, al tema salazonero.
incluso con intervenciones arqueológicas en diversos yacimientos localizados en el ámbito de las Rías Baixas, ¿no? Con resultados pues, muy interesantes y prometedores. Pero fuera del ámbito académico también se siguen desarrollando proyectos de intervención, muchos de ellos llevados a cabo en la arqueología de gestión, es decir, desarrollados por empresas privadas de arqueología, con proyectos que atienden en principio a necesidades que nada tienen que ver con el avance de la investigación, ¿no? Responden a criterios o a factores de crecimiento urbanístico, pero los resultados y sus excavadores también forman parte de esa comunidad científica en la que sigue avanzando el conocimiento sobre todas estas cuestiones. En definitiva, se está generando un caudal de información muy importante y creciente sobre la cuestión pesquera en Galicia en el mundo antiguo. Y llegados a este punto, nos preguntamos qué información nos proporciona nuestro registro arqueológico, cuáles son los datos, la evidencia material que encontramos en Galicia en relación a la actividad pesquera y qué información podemos obtener a partir de esos datos. Vamos a empezar aludiendo a los restos arqueológicos y en concreto a los restos malacológicos. Se trata de hallazgos relativamente frecuentes y abundantes en yacimientos costeros, ¿no? Sobre todo en castros, con esos basureros que mencionábamos, con esos vertederos. También aparecen en yacimientos romanos de nueva planta, no tanto en esa forma de grandes depósitos, de grandes basureros, sino más bien en echadizos o vertidos de menor envergadura. Eso no significa que no existan concheros de mayores dimensiones, esos basureros. Puede ser que todavía no los hayamos encontrado. Pero lo que nos interesa destacar aquí especialmente es la colección malacológica hallada en Lucus Augusti, ¿no? En la ciudad romana de Lugo. Una colección que está todavía pendiente de análisis y de estudio detallado y en profundidad, pero del que podemos adelantar que está formado mayoritariamente por ostras, ¿no? Por la ostra común u Ostrea edulis. Y consideramos que esta presencia masiva, ahí aparecen algunos puntos donde han aparecido, bueno, o donde se han producido hallazgos de ostras, pero hay muchos más, como decimos, es un proyecto que todavía está en ciernes. La interpretación que hacemos es que la presencia de estas ostras en Lugo es un reflejo, en realidad, del efecto romanizador. Porque normalmente cuando hablamos de romanización entendemos un concepto político o político-administrativo, ¿no? Pero la romanización es un concepto mucho más amplio, es un concepto supracultural que atiende, por lo tanto, a múltiples aspectos culturales, entre ellos los aspectos gastronómicos. Sabemos que en el mundo romano la ostra era muy apreciada, muy valorada, y sabemos también que las ostras capturadas en aguas gallegas ya gozaban de un especial reconocimiento en Roma. Lo sabemos gracias a los textos clásicos, ¿no? En concreto a un poema de Marcial escrito en el siglo I después de Cristo, donde menciona las cualidades, la calidad de las ostras procedentes del océano Galaico. Esto nos lleva a pensar que en Lugo existían unas élites que eran potencialmente consumidoras, no era un público objetivo de este refinamiento gastronómico. Y no solamente de unas élites, probablemente había otros sectores socioeconómicos que habitaban en Lugo o que frecuentaban la ciudad, para quienes el consumo, la adquisición y consumo de ostras en aquel momento conllevaría un valor o un significado simbólico, ¿no? Algo así como un acto de distinción social, una emulatio itálica, una imitación
de las modas, de los estilos de vida propiamente romanos. En un entorno geográfico, en un marco espacial, el del noroeste peninsular, de marcado carácter rural. Para que las ostras pudiesen llegar en unas condiciones aptas de consumo a Lugo, en aquel momento, era fundamental el trazado viario, ¿no? Las capitales conventuales del noroeste peninsular, Braga, Lugo y Astorga, van a estar comunicadas a través de unos ejes viarios trazados por Roma. Ya en época de Augusto, justo después de la conquista. Este trazado viario tiene un interés en comunicar las tres capitales y son en realidad actos de creación del poder romano que dan a conocer a la población un nuevo modelo de ocupación del territorio, de reorganización de la población. Y en torno a estas capitales conventuales y al trazado viario se generan una serie de dinámicas nuevas que nada tienen que ver con el escenario preexistente de carácter indígena. Y en ese marco de nuevas dinámicas es en el que tenemos que encuadrar la presencia masiva de ostras en Lugo, ¿no? Junto a los restos malacológicos, nuestro registro arqueológico también tiene una presencia muy importante de restos de carácter inmueble ligados a la pesca. Empezamos por las salinas. Seguramente que el caso más característico y mejor conocido es el de la Gran Salina Alto Imperial de Areal, de Vigo, con el complejo, con las factorías de salazón anexas. Pero existen más. Ya desde el extremo meridional de la costa gallega, en Aguarda, encontramos las salinas de Oseisal o Fontequente. Siguiendo esa misma franja costera antes de la ría de Vigo, en Oia, encontramos también las salinas del puerto de Mougás. También están las de Aguncheiro y As Lagoas, en Oia. Ya en la ría de Vigo, la salina romana encontrada junto a la villa de Toralla, de la villa romana de Toralla, la salina de Areal de Vigo, y en la margen norte de la ría de Vigo, la salina de Nerga, que además también se encuentra junto a una factoría de salazón. Están la salina y la factoría de salazón de Igresiña, formando también otro complejo, pero no de las dimensiones del complejo salazonero de Areal, por lo menos hasta donde sabemos en la actualidad. Y ya por último, la salina de Alanzada. Las factorías de salazón conocemos cerca de una veintena de factorías de salazón en la costa gallega. La mayoría de las que conocemos están en las Rías Baixas, pero también hay factorías de salazón en puntos más septentrionales, ¿no? En la ría de Ferrol, la factoría de Cariño, que hasta a día de hoy no ha sido todavía objeto de una intervención arqueológica. La conocemos por la documentación que realizó a finales de los años 80 Juan Naveiro desde el mar. Y después las tres factorías de salazón de la cornisa cantábrica, ¿no? Espasante, Bares y Praia de Area en la ría de Viveiro. Estas factorías de salazón se suelen ubicar siempre en lugares estratégicos de la costa, en lugares abrigados y con buen acceso por mar, porque por mar van a recibir las materias primas fundamentales para su actividad, la pesca y la sal. Y por mar también van a salir las producciones salazoneras, ¿no? Vía marítima en ánforas salazoneras. El núcleo fundamental, la parte más importante de las factorías de salazón son, vamos a volver atrás, son los tanques, ¿no? Los tanques o las piletas de salazón, en donde tiene lugar ese proceso de transformación o de procesado del pescado por su inmersión en sal y deshidratación y consecuente conservación del pescado, ¿no? En las piletas normalmente se disponen 2 a 2 y a veces se disponen en forma de U, en torno a un patio central que actúa como distribuidor
de otras estancias en las que tienen lugar tareas o actividades complementarias a la propia salazón. Pueden ser pues, talleres, zona de talleres, almacenes y también una zona de manantial, de fuente o de pozo de agua dulce, que es fundamental para la actividad salazonera. Bien, lo que nos interesa destacar aquí hoy son las similitudes o las analogías que encontramos entre las salazones romanas y la actividad salazonera que aquí en Galicia va a tener lugar con especial intensidad a partir de mediados del siglo XVIII, ¿no? Con las salazones de época moderno-contemporánea. No solo por la localización, es decir, algunas de las factorías de salazón romana se encuentran en el mismo solar, en la misma parcela o muy cerca de una factoría de salazón de época moderno-contemporánea, de las cuales se contabilizan en torno a 400 de época moderno-contemporánea a lo largo de la costa gallega. La pesca y las salazones, especialmente la salazón de sardina, va a ser una actividad económica fundamental en Galicia, tanto en la Galicia moderna como a partir de mediados del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Pesca y exportación de sardina llegan a convertirse en la actividad económica gallega por excelencia. Adquieren tal trascendencia la pesca y la salazón que se convierten en actividades determinantes de la configuración de las villas marineras gallegas. Y aquí nos interesa mucho destacar esta relación entre pesca y ocupación del territorio costero y urbanismo en las villas marineras. En torno a esta cuestión, por lo tanto, en época moderno contemporánea se genera una gran literatura, o sea, se genera una abundante literatura, y entre ella destacamos la obra de Sáñez Reguard de finales del siglo XVIII, en donde nos dice que en las rías gallegas, que él enumera en torno a 40 rías, todas las tierras, todas las orillas que bordean esas rías van a estar ocupadas por puertos y poblaciones dedicadas a la pesca. Y esto nos recuerda al modelo, de alguna manera nos recuerda al modelo de ocupación romana, a partir de Augusto, romana costera, con un criterio economicista basado en la explotación de los recursos marinos, ¿no? Salinas, factorías de salazón, alfares de producción de álforas salazoneras, es decir, asentamientos de carácter productivo e industrial, pero también villas marítimas, poblados costeros que pueden o no estar, asentamientos costeros que pueden estar o no integrados en aglomerados de mayor tamaño. Es un tema fascinante que realmente merita un estudio en profundidad. Y las analogías, es decir, los indicios, los criterios que nos proporciona la información etnográfica, la pesca y la salazón de sardina de época tradicional es en este sentido muy interesante. Eso es lo que nos interesaba destacar. También Sáñez Reguard nos ofrece otras pistas, ¿no? Nos dice que esto puede ser así por la configuración tan particular de nuestras rías, que él denomina como pequeños mares, porque son muy grandes, muy anchas, con mucha profundidad, ¿no? Esto permite obtener la pesca sin necesidad de alejarse excesivamente de la costa, ¿no? Los bancos de sardina tradicionalmente se adentraban en la ría, en grandes cardúmenes, no hacía falta alejarse excesivamente ni llevar a cabo una pesca de altura para poder obtener la materia prima.
También nos ofrece otras cuestiones que son de gran interés, la dualidad entre el tamaño y el transporte. En época moderna contemporánea, la exportación de las salazones se va a hacer fundamentalmente por vía marítima. Por vía marítima, los envases de mayor tamaño, en toneles o barricas. Si es por vía terrestre, los envases son más pequeños, ¿no? En tabales. Tal vez la culminación de todo esto que estamos hablando, todo se condensaría, todas estas ideas, en la reutilización en época contemporánea ya, a finales del siglo XIX, de la factoría romana de Spasante. Así nos lo narra, nos lo cuenta Federico Maciñeira. La factoría de Spasante, que él excavó y documentó, sale a la luz por acción de unos temporales. Es observada por un industrial de la zona dedicado a la producción de salazones. Entonces adquiere los terrenos y reutiliza los tanques de salazón romanos para la producción de salazones. Como los tanques, la capacidad de esos tanques excede las necesidades productivas del momento, los va a dividir en dos, los va a dividir al medio. Y esto es algo que también sucede en época romana. En algunas factorías de salazón, en la zona de Olisipo, por ejemplo, la factoría de salazón de Casa do Gobernador, está documentado que en época romana, a lo largo de diferentes fases de ocupación, más bien de remodelación, de reforma de esa factoría de salazón, en ocasiones se dividen al medio los tanques de salazón. Es decir, las analogías son fascinantes, vamos. El otro gran grupo de vestigios arqueológicos asociados a la pesca era el instrumental pesquero, ¿no? No nos vamos a detener demasiado en los anzuelos, porque es bueno, podemos decir de los anzuelos que tenemos un registro bastante escaso, ¿no? La parquedad del registro de anzuelos, en torno a una treintena de ejemplares. Esto contrasta con otras áreas, con otras regiones, con una fuerte tradición pesquera, no digamos el estrecho de Gibraltar, la zona del Sado y del Tajo, zonas que nombrábamos al inicio. En nuestro caso tenemos muy pocos anzuelos y la mayoría proceden de esos concheros de los que hablábamos, de yacimientos de naturaleza indígena, ¿no? De castros, con cronologías que no siempre son de época plenamente romana. De época plenamente romana tenemos 3 anzuelos broncíneos de la ciudad de Lugo, que van desde el siglo I hasta las últimas fases de ocupación de la ciudad, bueno, por lo menos hasta el siglo IV, no las últimas fases de ocupación, pero del siglo I al siglo IV después de Cristo, y en la villa romana de Toralla también hay un anzuelo broncíneo. Tal vez esta parquedad del registro de anzuelos tenga que ver con problemas de conservación, ¿no? Son elementos muy frágiles formados por una delgada varilla metálica que, salvo en el caso de los concheros, que favorece su conservación, es muy difícil encontrar. Lo que podemos decir del instrumental pesquero, del estudio del instrumental pesquero antiguo, es que en el mundo antiguo y a lo largo de sucesivas etapas históricas, hasta tiempos bastante recientes, los aparejos de pesca, las redes de pesca se fabricaban con materiales orgánicos de origen animal y vegetal, ¿no? Pues las redes, las líneas de los aparejos se fabricaban pues con lino, cáñamo, esparto, con lana, incluso con crin de caballo, cerdas de jabalí, es decir, una serie de materiales que, salvo en casos muy determinados, desaparecen, se desintegran y desaparecen del registro arqueológico. Lo que a nosotros nos queda es los artefactos, los materiales que iban incorporados a esos artes de pesca, pero que eran de materiales no perecederos. Por una parte los anzuelos, que normalmente son metálicos, y por otro los lastres, las pesas que se utilizaban para calar, para hundir en el agua esos aparejos y esas redes. En época antigua, los lastres de pesca van a estar fabricados en 3 materiales fundamentalmente, ¿no?
en plomo, en piedra y en cerámica. Y es a través de esos materiales que vamos a conocer indirectamente las redes y los aparejos de pesca que se empleaban. Aquí en Galicia, el primer factor que podemos señalar es que a partir de época romana, es decir, a partir de Augusto, asistimos a una expansión y generalización del uso del plomo. También aparecen esos plúmbeos en algunos castros, pero son muy minoritarios. Son en yacimientos romanos de nueva planta, caso de la villa romana de Toralla, en la ría de Vigo, caso del yacimiento romano de Caldoval, en la ría de Ferrol, y también del yacimiento de Sant Tomé en Ourense, y por lo tanto en este caso asociado a la pesca fluvial en el río Lonia o en el Miño, en donde vamos a encontrar de una manera relativamente abundante los pesos cilíndricos plúmbeos, que no son más que planchas o láminas de plomo que se enrollan alrededor de los cabos o de las líneas de los aparejos, ¿no? En un proceso que no ha cambiado respecto al mundo de la pesca tradicional. Por otra parte, respecto a las pesas líticas, decir que en época romana no se abandona el uso del soporte lítico. Decimos que no se abandona porque lo que se constata en el escenario preexistente a la consolidación de la presencia romana es un uso masivo de la piedra como soporte seleccionado en la elaboración de pesas, tanto de pesas empleadas en la pesca como en otros usos, ¿no? Sin embargo, la piedra se sigue utilizando, solo que va a aparecer de manera más minoritaria respecto al plomo y a la cerámica. Encontramos estos pesos en el yacimiento romano de Caldoval, al que le hemos asignado hipotéticamente una función pesquera, basándonos en paralelos etnográficos de otras pesas morfológicamente muy similares y confeccionadas en cerámica, que proceden de la fachada atlántica portuguesa, ¿no? Fundamentalmente de Aveiro, de la pesca tradicional. Pero en otros yacimientos de época romana, ya bajo imperial e incluso tardorromana, como el yacimiento de Monteferro o de Sermaña, en la ría de Vigo, un yacimiento que se encuentra casi a pie de playa, en la playa de Patos, encontramos abundantes, la piedra aquí es mayoritaria en el uso, en la confección de pesas, tanto de pesas perforadas, pesas con entalles laterales y pesas ranuradas, ¿no? Con una ranura perimetral por donde se guiaría y se ataría una cuerda. Aquí tenemos algunas ideas de posibles usos pesqueros de esas tipologías de pesas que acabamos de presentar, tanto de las perforadas, pesas con entalles laterales y pesas ranuradas. En estas imágenes realmente estamos bebiendo de diferentes fuentes etnográficas, de trabajos de Saquín Lorenzo, que tiene una obra sobre la cultura material tradicional inmensa, y en donde encontramos muchos datos muy interesantes sobre la pesca, pero también diccionarios históricos de pesca como el de Benigno Rodríguez Santamaría, publicado en el año 23, también de la bibliografía portuguesa, incluso de información que encontramos a veces en expositores de museos, ¿no? Aunque no estén publicadas, como este dibujo. Bien, ya para terminar, las pesas cerámicas, ¿no? Existe una amplia tipología de pesas elaboradas en cerámica, pero dentro de esta amplia gama hay unos subtipos que se vinculan directamente con la pesca. Entre ellos están las pesas cerámicas cilíndricas y esférico-globulares, que son funcionalmente equivalentes, tienen una perforación central
y en las que en Galicia solamente encontramos estos ejemplares y proceden de un único yacimiento, de la villa romana de Toralla, o sea, siglos IV o V después de Cristo. Basándonos en las fuentes iconográficas y en las fuentes etnográficas, también en las fuentes literarias que mencionan ya la existencia, el conocimiento de redes de arrastre en el mundo clásico, proponemos como hipótesis su empleo en una de estas redes, ¿no? Su acoplamiento en una red de arrastre desde la orilla, desde la playa, además en el entorno de la villa de Toralla, tanto en un sentido, en una dirección como en otra, al este y al oeste tiene grandes arenales. Existe otra tipología de pesas cerámicas que son las pesas discoidales ranuradas. Estas pesas tienen una producción conocida y localizada en alfares lusitanos del entorno de la desembocadura de los ríos Sado y Tajo, estos puntos en amarillo, y en el registro arqueológico gallego encontramos al menos 7 ejemplares. Puede haber más, pero hasta la fecha hemos encontrado 7 ejemplares, todos procedentes de yacimientos de las Rías Baixas, el más septentrional en Iria Flavia, y casi siempre en yacimientos romanos de nueva planta, excepto un ejemplar, que es el más grande, que se encontró en el castro de Santa Trega, ¿no? Por lo tanto, ya con cronologías de época romana, pero temprana. Lo que nos interesa de estas pesas es la posible injerencia foránea, puesto que son producciones importadas, la posible injerencia foránea o participación foránea en la actividad pesquera de las Rías Baixas en época romana, ¿no? Simplemente es una hipótesis de trabajo. Por otros materiales ya conocíamos, ya sabíamos de la existencia de estos contactos o de estas relaciones comerciales en Galicia, ¿no? Sobre todo a través del estudio de la cerámica de importación, de las ánforas procedentes de esta misma área. Pero estas producciones cerámicas que también son importadas podrían estar aludiendo, pues eso, a una participación foránea en nuestra actividad pesquera. Bien. Una última tipología de pesas cerámicas potencialmente empleadas en la pesca y que aparecen masivamente en nuestro registro arqueológico costero son las pesas recortadas, es decir, se reutilizan fragmentos cerámicos, normalmente de construcción romana, sobre todo tégula y ladrillo, para la fabricación de pesas. Se les da una forma que puede ser circular, ovalada, etcétera, y se les practica una o a veces 2 perforaciones. Aparecen de manera masiva en el yacimiento de Areal de Vigo, en niveles posteriores a la salina, ¿no? Una vez que la salina cesa su actividad y se abandona, se detecta un asentamiento ya de época bajoimperial y que perdura hasta época tardorromana, con unas construcciones, digamos, de baja calidad, porque se encuentran sobre todo negativos de postes, muy poco material pétreo, que podría estar aludiendo a la presencia de una población de pescadores o que se dedicaban, entre otras cosas, a la pesca, porque el yacimiento estaba en la playa. Por lo tanto, bueno, proponemos como hipótesis de trabajo el uso pesquero de este tipo de pesas, que pueden ser perforadas o con entalles laterales. Aquí también hay algún ejemplar de la villa de Toralla, de Pescadoira, en Bueu. Bueno, ya para terminar, pues a mí me gustaría destacar una idea, ¿no? La manera en que la arqueología o los datos arqueológicos nos permiten ver, nos ofrecen una visión arqueológica de las transformaciones que en el territorio del noroeste peninsular tienen lugar a partir de la conquista, ¿no? A partir de Augusto. Lo hemos visto en materia de captación, ¿no? de captura, de consumo, de procesado
de los fines de esas capturas, fines comerciales, fines productivos y comerciales. Y también tenemos que decir que antes de Augusto, antes de la conquista, los 2 siglos precedentes son siglos de procesos muy complejos, ¿no? Encontramos también indicios, no pruebas inequívocas, pero indicios de algunos de estos fenómenos que describimos ya de manera evidente para la época romana. Por ejemplo, en el registro arqueoictiológico se ha pretendido ver la posible intervención humana en el lugar de captura en el sentido de procesado o conservación. Esto es así por la desproporción o la representación esquelética diferencial de ciertas especies, sobre todo de la dorada, en yacimientos castresos como el castro de Punta de Cantodorso, pero también de otros castros costeros de las Rías Baixas. Es decir, la presencia diferencial, es decir, que haya muchos restos mandibulares o cefálicos y muy pocos restos vertebrales o postcraneales, hace pensar en que ha habido una intervención humana en ese lugar de captura y que tiene que ver pues, con alguna manera de conservación de esas especies, pues mediante salazón o secado, ahumado, escabeche, etc. También hay vestigios de carácter inmueble que apuntan en esta dirección. Por ejemplo, en el castro de Neixón, entre el castro pequeño y el castro grande hay un espacio en el que apareció una enorme acumulación de agujeros de poste, ¿no? De los negativos de una estructura construida con materiales perecederos, probablemente con postes de madera, que está en continua reposición y que se abandona en algún momento en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Esto hizo pensar a sus excavadores que podría tratarse de alguna estructura relacionada con el secado de recursos marinos, secado de cefalópodos o secado de pescado, teniendo en cuenta la documentación etnográfica, ¿no? Esos secaderos de pulpo o secaderos de pescado tradicionales en la costa gallega. Después tenemos también el caso de Alanzada, en el que se ha propuesto la existencia de una factoría de salazón que empezaría a funcionar en el siglo II, a finales del siglo II a.C., pero con seguridad en el siglo I a.C. En realidad se trata de unas piletas más pequeñas, diferentes a las piletas de salazón, a esos tanques de salazón propiamente de las factorías propiamente romanas, pero en donde sí, por una serie de factores, se sabe que están vinculadas a la captación y procesado de recursos marinos, de moluscos o de pescado. Por lo tanto, ya para terminar, decir que, bueno, que a partir de Roma asistimos a un modelo, ay, se me faltaban las lanzadas. Bueno, asistimos a un modelo de explotación de los recursos marinos, un modelo que tiene un fin muy claro, que es, por una parte, la pesca selectiva y destinada a la producción y comercialización de salazones, captura selectiva de ostras y de sardina, pero esto no significa que no se siga practicando una pesca de carácter artesanal o de pesca de especies demersales y carnívoras que viven cerca del litoral, que se pueden capturar desde la costa o bien a bordo de embarcaciones sin alejarse demasiado de la costa. Y también destacar la importancia, que creo que ya, no sé si lo he mencionado demasiadas veces a lo largo de la presentación, la importancia de la documentación etnográfica para interpretar
el registro arqueológico. Se me quedaba esta última diapositiva, tan solo nada, en un minuto, hablar de las lanzaderas, ¿no? Las lanzaderas no son instrumentos de pesca propiamente, pero forman parte del utillaje del pescador. Son necesarias para la fabricación, para la confección y reparación de redes de pesca. En Galicia encontramos estos dos ejemplares de la izquierda que responden al modelo típicamente romano o del clásico de lanzadera. Proceden las dos del yacimiento romano de Caldoval, con cronología se sitúan en contextos datados entre el siglo II y siglo IV después de Cristo. Por su tamaño y por el tamaño también de las horquillas, podemos asociarlas a la confección de redes de malla amplia, ¿no? Con unos huecos más bien, que suelen ser huecos rectangulares o romboidales, más bien amplios y por lo tanto dedicados a una pesca selectiva, ¿no? Que permitiría la liberación de especímenes de menor tamaño o que no interesa capturar. Tenemos que tener en cuenta que frente al yacimiento de Caldoval se encuentra la factoría de salazón romana de Cariño, por lo tanto, pues podría estar vinculada al suministro, al abastecimiento de pesca de esa factoría de salazón, solo como hipótesis. Además, en el yacimiento romano de Caldoval aparecieron también otros vestigios de instrumental pesquero, ¿no? De pesos de plomo, cilíndricos, etc. Y por otra parte tenemos estas otras dos lanzaderas que ya en la imagen, la escala es la misma, podemos ver que su tamaño es mucho menor, también son broncíneas. En lugar de horquillas en los extremos, aquí no se ve la horquilla, pero es porque están en dos planos diferentes, forman como un ángulo de 90 grados, ¿no? Suele ser así en el modelo clásico de lanzadera. Pero en estas dos lanzaderas ocurre lo mismo, solo que en lugar de horquillas presentan orificios. Estas dos lanzaderas proceden de castros costeros, una del Monte Alegre, del Castro de Monte Alegre, y la otra del Castro de Alobre, con cronologías que no van más allá de mediados del siglo I después de Cristo. Las dos se recogieron en dos concheros de los poblados. Claro, las redes confeccionadas con lanzaderas de este tamaño serían de una malla más tupida, más cerrada, ¿no? Y por tanto la pesca practicada con esas redes sería más indiscriminada, ¿no? Podríamos decir que más oportunista, capturaría todo tipo de especies sin discriminar las capturas. Bueno, yo creo que ya en este punto podemos dar por finalizada la presentación y por supuesto quedo a su disposición para cualquier aclaración o comentario que deseen formular. Muchas gracias. Pido disculpas porque creo que me excedí en el tiempo. Al final, creo que estuve más tiempo del... Bueno, muchas gracias. Estoy pendiente del chat aquí por si hay alguna pregunta. Prioridad a los que estamos aquí. Muy bien. Bueno, normalmente el salazón, había también la zona que estaba por una piensa una manchadura. Claro, había que tener la producción de ánfora. ¿Sería posible pensar que en todos esos yacimientos haya también zonas de producción de ánfora? ¿O se traería también del exterior de modo pasivo? ¿O eso sería un poco aleatorio? Según la zona sería posible o no sería posible. ¿Sería posible encontrar en todos esos yacimientos producción de ánfora también? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo no soy experta en producción de cerámica, ¿no? ni de ánforas salazoneras. Este es un tema que se estudia también específicamente, lo hacen los ceramólogos sobre todo,
Lo que sí, vamos a ver, en relación a su pregunta, lo que sí le puedo comentar es que en Galicia conocemos tan solo un alfar o un taller de producción cerámica de ánforas, ¿no? Hay más talleres de producción cerámica, sobre todo de producción de cerámica de construcción, de tégulas, de índices, de ladrillos, y otros talleres cerámicos que se han encontrado están tan desmantelados que sabemos que había un horno, hay varios en Vigo, hay uno en Areal, hay otro en la zona de Alcabre, hay otro en Pansón, en la ría de Vigo también, pero el único alfar que conocemos de producción de ánforas salazoneras es el del yacimiento de Pescadoira, en Bueu, y además está junto a la factoría de Salazón. Sabemos que en ese taller se producían dos tipos de ánforas que ya están tipificadas, es la San Martiño de Bueu 1 y 2, y estas ánforas, siguiendo el rastro de estas ánforas, sabemos en qué lugares, pues a dónde llegaron las producciones salazoneras de Pescadoira, y aparecen en otros puntos del imperio, incluso en Roma. Pero no tenemos información de otros talleres de producción de ánforas hasta donde yo sé en Galicia. Sí que han aparecido esas otras factorías de salazón, esos otros establecimientos salazoneros, pero no se han encontrado de momento otros talleres. Si se envasarían esas otras salazones producidas en las Rías Baixas con ánforas procedentes de fuera, yo en realidad pues no lo sé, no le puedo responder a esa cuestión, no lo sé. Bueno, enhorabuena por la presentación, que ha sido realmente muy amena y muy interesante. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, me pareció entender que el mundo del salazón es desconocido por el mundo prerromano en Galicia. El salazón es una tecnología de procesado, de industrialización de la pesca que traen los romanos. Sí. Eso se enmarcaría dentro de un proceso de aprovechamiento por parte de los romanos de los recursos naturales dentro del imperialismo, colonialismo romano, como queramos llamarlo. Y eso dio lugar al surgimiento de algún tipo de élites aquí en Galicia que se asentaran como consecuencia de esta actividad industrial. Tú mencionaste muy acertadamente la pesca del siglo XVIII, con los cambios tecnológicos que trajeron los catalanes a Galicia en esa época y que supusieron un cambio impresionante en la actividad industrial gallega y el surgimiento de una burguesía vinculada a la actividad pesquera, pues tendría su continuidad en los siglos XIX y XX. Aquí surgió algún tipo de élite que se podría manifestar, por ejemplo, en la existencia de algún tipo de villa. Me parece que en Torare hay algo, ¿no? Alguna villa asociada a la actividad de procesado, de industrialización de la pesca. Digamos, eso podría ser una señal arqueológica de la vinculación de una élite venida de fuera que se establece para desarrollar esta actividad de industrialización de la pesca. Sí, vamos a ver, por una parte está el escenario prerromano, digamos, en el que creemos que se practica una pesca de carácter más artesanal, destinada en principio al autoabastecimiento, ¿no? al abastecimiento de las poblaciones locales. No sabemos si además existía un mercado o no de pescado fresco, que es algo arqueológicamente muy difícil de rastrear. En la parte final de la charla, de la conferencia, mencionaba aquellos indicios arqueológicos que apuntan al posible procesado, ¿no? a tratamientos de conservación previos
a la conquista, ¿no? A partir de vestigios ictiológicos, de carácter inmueble, etc. A partir de época romana, bueno, las villas marítimas, seguramente María podría responder a esta cuestión con mucho más fundamento que yo, ¿no? Pero vamos a ver, en la villa marítima hay un possessor, ¿no? El dueño de esa villa, y las villas marítimas en principio viven viven no en el mar, pero se establecen junto al mar y viven del mar, ¿no? De la explotación de los recursos marinos. En Toralla lo que encontramos es una importante cantidad de instrumental pesquero, sobre todo de cilindros plúmbeos, que denotan una actividad pesquera muy intensa, pero por ejemplo en la villa romana de Noville, en la ría de Ferrol, no hay ninguna evidencia de pesca más allá que los restos malacológicos recogidos en su momento, ¿no? No encontramos cilindros de plomo, ni pesas de plúmbeas, ni anzuelos. La salina que se excavó junto a la villa romana de Toralla, en principio no hay correlación estratigráfica entre la villa y la salina. No sabemos si la salina es anterior al establecimiento de la villa, que es una villa tardorromana ya del siglo IV, V después de Cristo, ¿no? Sí que, bueno, la lógica nos hace pensar en que esos establecimientos industriales, la instalación de la gran salina de Areal, con todo ese complejo salazonero que ocupa varias manzanas del actual centro urbano de Vigo, hoy muy transformado porque es la zona portuaria, que desde finales del siglo XIX se fueron realizando rellenos, pero eso en época antigua y hasta finales del siglo XIX era un arenal, ¿no? Era una playa muy, muy grande. La instalación de la salina, estimada en torno a unas 8 hectáreas, tuvo que suponer un enorme esfuerzo constructivo, ¿no? De nivelación del terreno, de consolidación y un enorme esfuerzo de recursos y mantenimiento. Lo mismo que la construcción de las factorías de salazón. Pero yo, sinceramente, francamente, no me atrevo a ir más allá y a vincular la presencia de villas marítimas con la propiedad o, digamos, o el desarrollo de esas instalaciones industriales, que realmente son instalaciones industriales de producción a escala con fines comerciales. Pero no puedo avanzar más sobre el sistema de... Porque se trataría de la propiedad. De la propiedad. Pero claro, la propiedad no tiene por qué necesariamente estar al lado de tu vivienda. El rico propietario generalmente no pone, o sea, si se va a hacer un gasoplón, no lo va a poner justo al lado de la industria pesquera que le va a dar mal olor. O sea, que puede tener, y de hecho, yo hasta donde vi es que tradicionalmente es la villa y la industria, pero luego cuando vas a la comprobación es anterior, no tiene nada que ver, no sabemos, la mayor parte de las veces no sabemos nada. Pero por ejemplo en Agrobello, que me parece muy significativo, cuando se hace la villa ya desapareció la industria, mucho tiempo atrás, pero cerca hay un castro. Sí, Castro Castriño. Apuntar, o sea, ¿quién trabaja eso? ¿De quién es? Y después me parece muy interesante ese apunte, porque yo sí creo que yo soy muy entusiasta, ya sabes que no creo, pero sí que me parece que hay una élite emergente, pero no tiene por qué venir necesariamente de fuera. Pueden ser élites castreñas, descendientes de... Y lo digo por una cuestión muy curiosa, porque lo que sí nos aparecen son villas cercanas a castros, pero cercanas e inmediatas. Yo decir, a ver si esto va a ser mi tierra en Cambre, por ejemplo. Tenemos el castro, tenemos la villa. ¿Dónde sitúas la villa? Porque en las de interior creo que es más problemático. Porque el mar también tiene la zona costera,
te explicarás, pero tiene una legislación distinta de propiedad. Entonces, a lo mejor una persona que no tiene tierra, que siempre es valiosa, pero asciende socialmente, puede construir una casa en un lugar que a lo mejor en otro sitio no puede. Ya. No sé, son muchas cosas. Muchos factores, sí. Sí. Pero desde luego esta relación inmediata, vivencia, instalación, Sí. a mí se me cae. Sí. Perdona, yo te quería hacer una pregunta con respecto a la densidad que se encuentra en la zona sur y lo leve de la zona norte. Si eso se debe, o piensas que se puede deber a las condiciones geográficas, geológicas, etcétera, o es una falta de investigación. Yo suelo vincularlo a la falta de atención, a la diferencia en la atención investigadora. Yo creo que obedece fundamentalmente a esa cuestión. Porque sí es verdad que nuestra costa presenta características muy distintas, ¿no? Tenemos varios sectores, varias franjas, poco tiene que ver las Rías Baixas o el Golfo Ártabro con la Costa da Morte, por ejemplo, ¿no? O con la cornisa cantábrica. Y en la cornisa cantábrica también hay varias zonas, ¿no? En la Mariña Lucense. Entonces, tradicionalmente siempre se dijo que, por ejemplo, la Mariña Lucense era una zona todavía poco explotada, si se puede decir así, arqueológicamente, porque ofrece unas condiciones idóneas para el asentamiento, para la habitación y para la explotación de los recursos marinos. Entonces yo creo que sí hay un tratamiento diferencial, investigador. Y tal vez esto sea más patente o más visible en el caso de los yacimientos de naturaleza indígena. ¿No? Tradicionalmente los castros excavaban sobre todo castros de las Rías Baixas. Eso no significa que no se excavasen castros también en puntos más septentrionales, pero en el caso de los castros es que es muy evidente, muy evidente. Y después la Costa da Morte, que yo creo que es la gran desconocida en ese sentido. Porque hay factores... Perdona, María. Es verdad que es complicada. Es complicada. Es muy complicada para la navegación, sobre todo para la navegación, ¿no? Pero hay factorías de salazón de época moderno contemporánea que indican que, bueno, que se puede desarrollar la actividad. Pero bueno, el Golfo Ártabro es tan idóneo como las Rías Baixas o más para estas actividades. Y si conocemos menos casos. También es verdad que son yacimientos muy frágiles, ¿no? Y que han sido muy castigados, no solo por los agentes naturales. Por ejemplo, la factoría de Cariño está prácticamente desmantelada, solo se ve el perfil. Por eso se documentó desde el mar, porque desde el mar ves el perfil en el acantilado, se lo llevó el mar. Esto en la Mariña Lucense, casi todos los años escuchamos noticias en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, de temporales que azotaron yacimientos y poco a poco van desmantelando los yacimientos. Y por otra parte, claro, son zonas que han experimentado un crecimiento urbanístico, o sea, todos los rellenos al mar, las instalaciones portuarias en Alobre, en Villa García de Arousa, en Vigo, aquí mismo en Coruña. Es una tónica habitual, ¿no? O sea, están muy castigados tanto por agentes antrópicos como por agentes naturales. Sí. Perdón, la salación. He hablado de los concheros. Yo quería preguntarle sobre el Murex y si han aparecido concheros tanto en Murex como en algunas producciones y si aquí había una producción de púrpura. Porque yo sé que en el Museo de Castelo San Antón sí hay alguna pieza de
Creo que ha sido aquí en Coruña donde se ha encontrado, no estoy segura. Sí, Tres sí. urbanizaciones en Coruña. Y Sí. quería preguntarle si ha aparecido en el resto del mundo, si los conocidos o en alguna de las excavaciones que se han hecho, que pueden indicar que aquí había a lo mejor puestos de Coruña, que se había Una producción de púrpura. a una escala moderada o importante, más o menos importante. Y bueno, yo hasta donde yo sé, conocemos los casos de aquí, de Coruña, y recientemente en ONS, las intervenciones que se están llevando a cabo en el yacimiento de Canesol y en el Castro que se encuentra, bueno, la factoría de la playa de Canesol se encuentra a los pies de un castro. En ese castro también hay conchero. Pues al parecer, lo que pasa es que esta información no está publicada y yo la conozco por referencias, pero podría también existir indicios de producción de púrpura. Me parece que sí, pero no lo puedo asegurar. No sé si es solo en ONS o en otras islas del Parque Nacional de Illas Atlánticas, si es solo en ONS y CIES. No puedo avanzar más. Hasta donde yo sé, el caso que conocíamos de época romana era aquí, de Coruña, sí. Y en la Cánovas la Cruz. Además, los Machacadores y los... Sí, sí, es verdad. ¿Perdón? Capitanía General. Está marcando los sonidos. General Cánovas. La Capitanía General. Si tienen alguna otra cuestión. Bueno, aquí me preguntan, a ver, perdonad, si se sabe algo sobre la cría de mejillones. Pues la verdad es que no, sobre el cultivo o parques, lo que llamaríamos nosotros parques de cultivo de especies bivalvas, de bivalvos, hasta donde yo sé, no tenemos indicios de este tipo de actividad, ¿no? de cría o de cultivo de bivalvos. En algún lugar me parece haber leído que en las salinas, en época no estival, claro, pues, si llueve la producción se malogra, ¿no? Pues emplear esas instalaciones en época no estival que se podría haber utilizado con un uso precisamente para el cultivo ostrícola o de cualquier otro bivalvo, pero hasta donde yo sé no tenemos información ni datos que puedan confirmar el cultivo de ostras ni de ninguna otra especie. De hecho, nuestra riqueza ostrífera creo que era inmensa, ¿no? Se esquilmó, creo que en algún momento del siglo XIX, pero la riqueza ostrífera de las aguas gallegas era conocida, por lo tanto la presencia masiva de ostras en el mundo romano, pues yo creo que estaría justificada con la captura de ostra salvaje. No creo que se necesitase un cultivo, pero bueno, no es descartable, pero no lo podemos confirmar, ¿no? Sí, a ver si hay alguna otra pregunta aquí. Sí, preguntan también si hay muchas diferencias con yacimientos en el Cantábrico. Pues hasta donde yo sé, tampoco existen muchas diferencias. Los yacimientos salazoneros, las factorías de salazón que conocemos del Cantábrico, la de Espasante, Bares, las conocemos hasta la fecha solamente por la documentación de Federico Maciñeiras. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Parecen grandes complejos. O sea, yo creo que estamos hablando por la capacidad de los tanques y bueno, por su documentación estaríamos hablando de factorías de salazón grandes, como la de Pescadoira o incluso, no sé, de otras factorías de salazón de otros puntos, de otras regiones peninsulares, sobre todo en el caso de Bares, ¿no?
pero yo no encuentro grandes diferencias reseñables con los yacimientos cantábricos, la verdad. Bueno, pues vamos a dejarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias.